Y bueno, como siempre empiezo al revés y me olvidé de presentarme. Mi nombre es María Macor, me pueden decir Emi. Voy a estar en este panel. Bueno, los invito a todos a que se sumen a AgroPro y puedan crear su cuenta con ese QR. Obviamente que ese QR va a estar en varios momentos de la jornada, así que lo van a poder escanear. Y bueno, doy paso a la presentación de las estrellas de hoy, es un lujo que nos están acompañando. Pablo Talano, un consultor de sistemas agronómicos sustentables. Guillermo Rivetti, director en Ingeniagro. Y Juan Ortolani, responsable de Agricultura Zona Oeste en Llorente Hermanos. Así que, si estuviésemos presencial, diría un fuerte aplauso para los tres, pero bueno. La verdad que siendo 8:32 de la mañana, no sé si se sienten cómodos para poder empezar, respetando la puntualidad de los que se han conectado. Así que doy paso a Pablo. Y bueno, quería aclarar que se puede hacer alguna pregunta al final de cada presentación, pero va a haber un espacio de intercambio al final donde podemos charlar, digamos, sobre las diferentes exposiciones que realicen los disertantes. Perdón, Emi, me acaba de decir Pablo Talano que se le cortó la luz, está haciendo un lugar para buscar conexión, así que ya arrancamos con la máxima resiliencia en este evento, así que vamos a aprovechar hasta que se conecte, vamos a tener que cambiar el orden, no lo habíamos programado. Ahí me dice Pablo que está reiniciando, pero bueno, ahí le llevo unos minutos. No sé, Emi, ¿te parece que arranquemos por lo tuyo, Isi, por las dudas? Bueno, cómo no. Bueno, buen día. En primer lugar, muchas gracias a AgroPro, muchas gracias a Martín, Emi y todo el equipo por la invitación. La verdad que para mí es un placer ir contándoles lo que humildemente venimos haciendo y en los campos. Bueno, voy a compartir, no se asusten por la cantidad de slides porque son muchos, pero muchas son fotos y vamos a pararnos en algunas que creemos que son las más importantes. La mayoría, ¿se ve bien ahí? ¿Está bien? Díganme porque yo perdí toda visión de ustedes. Bueno, en realidad voy a hacer esta introducción. Yo soy asesor, soy ingeniero agrónomo del año 2000, asesor en el sur de Córdoba, norte de La Pampa, sur de San Luis, en la zona central. Toda la información que van a ver acá está relacionada y reflejada a lo que vengo haciendo como asesor en alguno de los campos que asesoro, puntualmente en 4.000, 5.000 hectáreas de entre 3, 4 campos. Asesoro algunos más, en algunos estamos más avanzados, en otros menos, en realidad cultivo de servicios en todos. Y también hay mucho dato de la Chacra Sur de Córdoba, Chacra APRESID Sur de Córdoba. Para los que no conocen el sistema Chacra, es un sistema de investigación que tiene APRESID, en donde ante un problema puntual hacemos un trabajo como si fuese una tesis. Entonces, mucho de lo que voy a mostrar tiene que ver con lo que la Chacra nos viene dando como nombre y apellido y lo que venimos haciendo en el campo, porque nosotros arrancamos un poco al revés. Primero empezamos haciendo en el campo, siguiendo una tendencia o lo que nos parecía o lo que nos decían que era bueno, y luego la Chacra nos vino a poner el dato frío, crudo de eso que veníamos viendo. Básicamente, como les dije, mi área de influencia es esa, es en la parte del sur de Córdoba, la parte, para que voy a poner, a ver si puedo, del departamento, sobre todo en el departamento de General Roca, también San Luis, norte de La Pampa. Se caracteriza por suelos ondulados, arenosos y en algunos casos con depresiones y con cuestiones hidroalomórficas. Hace un tiempo, con la Chacra, al departamento General Roca, que es del río Quinto hacia el sur y limita con Buenos Aires, La Pampa y San Luis, lo dividimos en 5 macrozonas y mucho de lo que voy a presentar tiene que ver con esto, por eso presten atención a esto. Una macrozona este, en donde básicamente hay texturas más finas, relieves más suaves, llueve más y hace menos frío. Y hacia el oeste, en contrapunto, suelos mucho más arenosos, más ondulados, menos precipitaciones y más oscilación térmica. En el medio, zona centro, zona de transición. Les muestro esto porque vamos a ver muchas cosas que van a estar relacionadas a un caso y a otro y no es lo mismo. Básicamente, cuando empezamos en los campos a hacer cultivo de servicio o a
intensificar rotaciones tenía que ver con una cuestión de sustentabilidad, pero no en el sentido teórico, sino en el real. Estamos convencidos de que tenemos que tener al menos estas 3 patas en la sustentabilidad. Yo puedo ser muy sustentable en el medio ambiente, pero si no gano dinero y me fundo, esto no lo voy a cumplir. O puedo ganar muchísimo dinero, pero si no soy amigable con la sociedad y con el medio ambiente, tampoco lo voy a poder sostener. Así que no es solamente algo teórico. Y el otro pilar fundamental que nos llevó a hacer todo esto tiene que ver con este recurso, suelo, con un recurso que para nosotros es vivo, no es algo muerto, y que lo podemos dividir para estudiar en 3 patas, por lo menos, en la salud física, química y biológica. Si alguna de estas está mal, o más de una, estamos en problema. Y en general vemos que los sistemas simplificados de producción actuales nos generaron problemas en esto, porque al romper la química primero y junto con la física se termina la biológica. ¿Qué entendemos por lo físico? Muy, muy simple, muchachos y muchachas. Yo tengo que tener buena salud física para cosechar y almacenar agua, oxígeno y capacidad de que ese suelo sea enraizado. Si ese suelo no puede ser enraizado y no cosecha agua, no voy a poder producir bien. En lo químico tengo que tener buena nutrición de elementos, esta es la más fácil, porque se compra, la primera no se compra y la última menos. El suelo tiene que tener vida, microorganismos. Si no lo tiene, estamos en problema. Y básicamente tenemos que medirlo para conocerlo y para poder mejorar. Si no, no lo vamos a mejorar nunca. En general, a todos los agrónomos, a todos los que estamos relacionados al campo, las situaciones más comunes en las que nos toca trabajar es esta. Como bomberos, actuar sobre el incendio. Siempre atajando problemas de urgencia y dándole poca importancia a lo importante. Pero cuando lo urgente pasa a un segundo plano porque lo logramos superar, y lo urgente para nosotros puede ser una erosión eólica, un ascenso de napa o lo que fuere, toma relevancia esta palabra, importante. Y cuando lo importante está sobre lo urgente, aparece otra palabra fundamental en cualquier sistema productivo o de la vida misma, pero productivo sobre todo, que es la planificación. Es adelantarme, pensar lo que voy a hacer. Y ahí aparece algo importante, que es esta pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer este cultivo de servicio? ¿Para qué voy a hacer esta intensificación? ¿Para qué voy a diversificar? Si yo no tengo respuesta a esta pregunta, si soy exitoso va a ser por el azar, y si fracaso va a ser por el azar. Esta es la pregunta fundamental. ¿Para qué? En la vida hay que responderse cuando uno va a hacer algo, ¿para qué? Y una vez que el para qué aparece, ¿para qué voy a hacer tal cosa? Es cuando decido qué hacer, cómo hacerlo, dónde y cuándo hacerlo. No es lo mismo hacer un cultivo de servicio que no hacerlo, hacer una especie, hacer otra, sembrarlo de una forma o de otra, si yo no tengo claro el para qué. Y eso ni más ni menos, yo lo defino al menos como agronomía por ambientes. Es decirle, darle a cada metro cuadrado que tenemos que gestionar lo más adecuado. Y acá aparecen los cultivos de servicio como grandes aliados, que no son más ni menos que cultivos implantados en forma temporaria con fines ecosistémicos, que generalmente ingresan para remediar propiedades alteradas de los suelos por sistemas simplificados. Y eso está inspirado en la naturaleza. Objetivo de los cultivos de servicio, estos y mucho más, esto viene de Beto Quiroga y Cristian Álvarez, son todos estos objetivos que tenemos acá y muchos más. Acá vamos a estar nombrando algunos y viendo ejemplos en campo real de algunas de todos estos que están presentados en este lugar, que no se los voy a nombrar para no perder tanto tiempo y los vamos a ir viendo. La idea es que lleguemos a sembrar cultivos con paisajes como estos, ¿no? No donde el suelo está pelado, sino a lograr situaciones similares a esta que estamos viendo en foto, tanto en soja como en maíz. Vamos a empezar con uno, control de erosión, creo que este es el que más claro lo tenemos. Esta es una foto, mismo día, mismo viento, del vecino, se está volando todo, en este lado estábamos sembrando. Básicamente, los cultivos de servicio son espectaculares para el control de erosión, porque trabajan en la fase suelo-atmósfera. Y acá quiero remarcar, sí, detenerme un ratito con un punto que es la fracción erosionable por el viento, que esto lo estudiamos en la chacra. ¿Qué es la fracción erosionable por el viento? Es un valor que tienen los suelos, o es una característica que generalmente indica la susceptibilidad del suelo a la erosión eólica. En general tiene un valor umbral de 40 y depende fundamentalmente de la textura y del carbono, o sea, de la materia orgánica y de la intensidad del laboreo. Entonces, ¿qué nos enseñó la Chacra Sur de Córdoba? Nos enseñó lo siguiente. Este cuadrante de la izquierda es zona oeste, bien arenosa, ondulada, zona de Villa Valeria, Arecueder, al sur de Villa Valeria.
Y acá las barras de colores son distintos tratamientos. El negro es agricultura sin maní, el rojo es agricultura con maní, o sea que tiene una remoción. El amarillo es una situación de sistemas mixtos con ganadería, y el verde, y el amarillo es prístino. Porque en la chacra hicimos un diagnóstico en más de 300 lotes en el sur de la provincia de Córdoba con estas características. El agrícola con maní, cabe aclarar, fueron lotes que tuvieron al menos un maní en los últimos 3 años, y el sin maní, al menos no tuvieron maní en los últimos 3 años. ¿Qué nos pasa en el oeste, en las arenas? Cualquier situación agrícola sin maní, con maní, mixto, prístino, si yo le quito la cobertura, es susceptible a erosión. ¿Por qué? Porque texturalmente, al tener poca materia orgánica y textura gruesa, no puedo permitirme que estos suelos estén no solo movidos, sino sin cobertura. Por lo tanto, son susceptibles a erosión siempre. ¿Qué pasa en la zona centro, en donde hay menos arenas y un poco más de limo? Bueno, si hago una agricultura sin remoción, o sin maní en este caso, pero sin remoción, puedo estar por debajo del umbral, a ese suelo lo mejoro que si hago una con maní, una mixta o el mismo prístino si le quito la cobertura. Y acá, ¿qué nos está indicando? Ojo con lo que hacemos arriba del suelo. En el oeste no puedo darme el lujo de no tenerlo cubierto. En el centro podría no tenerlo cubierto desde el punto de vista de erosión, pero ojo que si juego mucho al límite, puedo pasarlo al nivel de susceptibilidad. ¿Qué pasa en la zona bien este? Buchardo, Charlones Buenos Aires, pero Onagoiti, y bueno, texturas mucho más finas, menos proclives a la erosión y prácticamente están siempre por debajo de la susceptibilidad de erosión, excepto que haga alguna remoción que me lo deje cerca. Esto ya nos está indicando diferentes situaciones de partida. No es lo mismo gestionar un ambiente en el oeste que en el este. En función de eso es lo que yo tengo que hacer encima, ¿no? Lo comenté recién, cultivo de servicio laburan sobre la fase suelo-atmósfera, que son esos 5 centímetros por encima de la superficie, logrando esos beneficios. Bueno, fijación de carbono, disminución del carbono del aire, disminución de la temperatura en cultivo de servicio, esto lo tenemos bastante claro, creo que todos los que estamos acá. Acá simplemente quiero remarcar que para mitigar los efectos del gas invernadero o la captura de carbono, o aumentar la captura de carbono, bajar el carbono en la atmósfera, hay mucho por hacer, o va a ser mucho más importante la captura atmosférica de ese carbono y pasarla a rastrojo que la baja de huella que podamos hacer. Las dos cosas son importantes, en las dos hay que trabajar, pero los aportes más grandes que podemos hacer al planeta es por la captura del ambiente mucho más que por la baja emisión que tengamos. Por lo tanto, ahí los cultivos de servicios son unos gran aliados porque nos meten el carbono al rastrojo. Después, ¿cuánto pasa eso a la materia orgánica? Bueno, depende de cada suelo y cada zona, es variable. Reciclar nutrientes con un cultivo de servicio, obviamente. Una vicia fija nitrógeno del aire y nos puede dejar hasta 200, 300 kilos de N, un centeno no, pero el centeno va a ciclar, y tanto vicia como centeno, nutrientes del suelo y los van a hacer disponibles para el sistema. ¿Qué estamos viendo en el sur de Córdoba con el carbono en función de la materia orgánica en estos años que venimos haciendo estos sistemas? Que no cambia mucho. Es difícil ver cambios en la materia orgánica general, no me sale la palabra, pero sí cambia muchísimo la materia orgánica joven. O sea, subir el 5 o el 10% de la materia orgánica se puede, lleva mucho tiempo, pero por una cuestión textural, es difícil que eso cambie demasiado. Ahora, sí podemos hacer mucho con la materia orgánica joven. Nada, en un montón de lugares lo que vemos es que hagamos lo que hagamos, no cambia demasiado el componente materia orgánica general. Sí, va aumentando en la tendencia de subir, en 10 años un 10-12%, pero eso no nos tiene que asustar, porque estamos captando mucho carbono con la materia orgánica joven. Ciclado de nutriente, nada, una simple foto. A la izquierda, un centeno sembrado sobre maíz, igual que a la derecha, simplemente que a la izquierda había tenido mucha aplicación de nitrógeno este maíz porque era un ensayo, y cuando vino el cultivo de servicio posterior lo capturó, y en vez de que ese nitrógeno se fuese a la napa o a algún lado y fuera tóxico, quedó en biomasa. Disminución de maleza, voy a pasar rapidísimo. Todos sabemos que los cultivos de servicio nos ayudan a competir por luz, agua y nutrientes y efectos alelopáticos a disminuir la maleza.
Esta es una foto, fíjense, acá hay cobertura, acá no. Miren el amaranthus que hay acá, miren acá, esto nada nuevo para los que trabajamos en la zona. Sí quiero remarcar esto que surgió de la red de cultivo de servicio de Chacra Sur de Córdoba, perdón, de la red de cultivo de servicio del sistema Chacra de APRESID, no del sur de Córdoba. Había un punto en el sur de Córdoba, pero son muchos, y quiero que nos centremos en las curvas. Línea celeste son la familia de las gramíneas. Fíjense cómo a partir, y acá abajo tenemos biomasa de cultivo de servicio, acá tenemos control de maleza. Fíjense que las gramíneas prácticamente con 1.500, 2.000 kilos controlan el 70% de las malezas. Mientras que la línea roja es la familia de las leguminosas. A la leguminosa le cuesta más competir contra malezas y tiene que generar más biomasa. Compiten bien a partir de los 4.000 kilos. Por eso es que en algunas zonas está muy difundido la gramínea y no tanto la leguminosa, porque como competidor de maleza es mucho más agresiva con menos tonelada de materia seca. Obviamente no es lo mismo rolar que dejar en pie para el control de malezas, no es lo mismo este cultivo de servicio que no deja luz ni agua para nadie que un barbecho como acá que está solo, ¿no? Rápido con eso, acá quiero detenerme un ratito también en este otro ítem importante para los cultivos de servicio, que es el costo hídrico. Hay que dejar de pensar en los cultivos de servicio como uso consultivo de agua, hay que empezar a hablar de costo hídrico, de balance hídrico. ¿Y qué es el balance hídrico? Es el consumo de agua de un cultivo de servicio versus un barbecho. Los barbechos en general no son 100% eficientes, a veces creemos que guardamos agua por tener un barbecho, pero estamos perdiendo. Es más, en texturas finas, aún libre de malezas, hay muchos barbechos que pierden más agua que a la implantación del cultivo de servicio del cultivo de renta, perdón, que cuando yo tengo un cultivo de servicio. ¿Por qué? Porque por capilaridad pierden agua, entonces el balance es negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener muy claro cuántos milímetros nosotros podemos consumir con un cultivo de servicio versus un barbecho y colocar y cortar ese cultivo de servicio en el momento tal de que la probabilidad de recarga sea alta. ¿Qué quiero decir con esto? Para nosotros en el sur de Córdoba, 65, 70 milímetros de balance hídrico, cortando el cultivo de servicio el 30 de septiembre, nosotros tenemos el 75% de probabilidad que entre octubre y noviembre recuperemos este agua. Si yo hago un cultivo de servicio y me atraso en su corte y lo dejo y me consume 100, 120 milímetros, esa probabilidad baja un montón y ahí ya el cultivo de renta me cuesta caro. Entonces hay que manejar muy bien el balance hídrico y el momento de recarga, las dos cosas, porque yo puedo consumir muy poco, el balance hídrico mío puede ser muy bajo, pero si no tengo probabilidad de recarga, le voy a estar errando. O puedo tener un balance hídrico mucho mayor, pero tengo una capacidad de recarga mayor. Entonces esto es muy importante a la hora de decidir un cultivo de servicio en una integración de rotación. Porque como dije antes, en la planificación uno ingresa a los cultivos de servicio como un cultivo más. No es que lo hacemos si pinta. No, está en la planificación. La rotación nuestra ya no es más maíz y soja, es soja, cultivo de servicio, maíz, cultivo de servicio aéreo. Está planificado y está planificado su siembra, su forma de sembrar y su corte para tratar de no errarle, ¿no? Bueno, mejor captación de agua ni hablar. Le quiero mostrar rápidamente, estas son raíces de villa en calicatas de 2 metros, pero le quiero mostrar rápidamente esto. ¿Qué nos muestra una intensificación con rotación y diversificación en el oeste? Esto es la Meliora, al sur de Villa Valeria. Nosotros al tener una vicia en una rotación de 3 años, soja, vicia, maíz, centeno aéreo, pasamos de 50 milímetros hora a 200. De 50 a 200. Solo con una vicia en el medio. Esto es contra barbecho. El T0 es soja, maíz con barbecho. El T1 es soja, vicia, maíz, centeno aéreo. En esos 3 años incrementamos por 4 la infiltración. Bueno, pero ese es en el oeste. ¿Qué pasa en la zona centro del Roca? Lo mismo. De 50 pasamos a 250. Es tremendo el impacto que tiene cuando uno genera poros y poros ordenados y bien distribuidos y orientados en el suelo.
Otro efecto de los cultivos de servicio, disminuir salinización por capilaridad. Es muy común en nuestra zona tener este tipo de perfiles, una capa en donde la napa fluctúa, nos deja carbonatos. Lo que tenemos que hacer con los cultivos de servicio es impedir que eso siga subiendo. Así lucen algunos de los cultivos de servicios pegados a los suelos con hidroalomorfismo. Fíjese, vicia pegada al pelo de chancho. Tienen gran adaptabilidad para acercarse lo más posible a condiciones malas. Sincronización de nutrientes. Acá, básicamente, no es lo mismo lo que me va a devolver un cultivo de servicio como vicia, que puede tener una relación de carbono-nitrógeno 31, a un centeno que tiene 81. ¿Qué nos venía pasando hasta que lo medimos con la chacra? Esto es un antecesor, esto es maíz, antecesor distintos cultivos de servicios. A la izquierda están pegadas las parcelas, ¿no? A la izquierda, antecesor centeno, a la derecha, antecesor vicia. Los dos en un ambiente de bajo potencial, una loma. 5 hojas secas donde estaba el centeno, 3 hojas secas donde estaba la vicia. Si yo miraba eso y no tenía la contraprestación, decía que era agua. ¿Qué me pasaba en el alto potencial? 3 hojas secas, antecesor centeno, 1 hoja seca, antecesor vicia. Cuando iba a los rendimientos, las columnas rojas es alto potencial, las columnas azules bajo potencial, y todo es rendimiento de maíz, con distintos antecesores. Cada vez que el maíz rendía más, ya sea en el alto potencial o en el bajo, cuando yo buscaba el antecesor, había una leguminosa dando vuelta. Cada vez que no había, que faltaba esa leguminosa o había una gramínea, los rendimientos se caían. ¿Y por qué? ¿Era agua? No, la chacra nos vino a dar información. No era agua, era retención temporaria de nitrógeno. Fíjense, esto es la Meliora, zona oeste del Roca, sur de Villa Valeria, arenas puras. Tratamiento 0, rotación simple, soja, maíz, barbecho. T1, soja, centeno, maíz. T2, soja, centeno, maíz, centeno aéreo. T3, soja, vicia, maíz, centeno aéreo. Desde lo más simple en intensificación y diversificación a lo más complejo. ¿Qué nos pasa con el maíz? Hay una penalización. Cada vez que yo pongo un cultivo de servicio previo al maíz, hay una penalización, no necesariamente por agua, pero la penalización es mucho mayor cuando el antecesor al maíz es una gramínea. Y sobre todo cuando la fertilización, porque las barras verde claro son fertilización mejorada y las verde oscuro son fertilización del productor. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá el N nos está haciendo ruido. ¿Y por qué? Porque ese cultivo, gramínea, previo a otra gramínea, nos penaliza al maíz en un 20-25%. Si yo hago una leguminosa es mucho menor. Ahora, ¿qué pasa con el cultivo de soja que sigue? Y se beneficia en el más diverso y más intensificado en un 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo analizo un cultivo de servicio solamente con el primer cultivo de renta, le estoy errando. Porque estoy viendo una foto y tengo que ver la película completa. Está bien, esto es en el oeste-oeste. ¿Qué pasa en la zona centro? Bueno, el maíz sufre una penalización, pero mucho menor, y la soja sufre un beneficio mucho mayor. Muchachos, la soja es la gran planera del sistema. De vuelta, no me puedo quedar solamente mirando la foto del cultivo sucesor, tengo que mirar toda la película. Porque acá pierdo el 11, el 9 en maíz, pero gano el 25 en soja. ¿Qué pasa en una zona más al este, en donde hay texturas más finas? Ni soja ni maíz se ven afectados por el cultivo de servicio antecesor. ¿Qué quiere decir esto? Que la penalización del cultivo de servicio gramínea, que tiene una alta relación carbono-nitrógeno a favor del carbono, contra un cultivo de gramínea sucesor como maíz, es mucho más grande en texturas gruesas y en donde hay menos materia orgánica. Y es lógico, porque se queda sin capacidad de entregarle N a ese cultivo. Ahí tengo que tener cuidado y no bandearme mucho con las gramíneas. También estamos viendo algo con la macrofauna en ese sentido. Una bomba de carbono al sistema disminuye la diversidad y la cantidad de macrofauna. Mientras más diverso, más heterogéneo es las raíces en el suelo, es mucho mejor la vida de ese suelo. Nada, sincronización de oferta es lo que estamos hablando. La entrega del nitrógeno también la estamos midiendo para vicia y para gramíneas, y en el caso del fósforo está estudiado de que más o menos cualquier cultivo de servicio o la mayoría te está entregando el fósforo que vos pusiste en el cultivo de servicio en marzo, abril, casi 11, 10 meses en adelante. También los usamos para retener
rastrojo de cosecha de maíz. Al principio, entonces ahí empezamos con las aéreas. Al principio por ambiente, piloto estaba chocho porque tenía que abrir y cerrar cada vez que pasaba por una loma, y logramos este tipo de paisaje. A la hora de la cosecha del maíz, logramos tener esos centenos instalados, años más, años menos. Hay algunos tips para no fallar en esto, pero básicamente es que el otoño esté declarado y que tengamos el maíz ya sin alto consumo de agua, si no podemos llegar a fracasar, más allá de que es importante una lluvia posterior. Pero puedo tener lluvia posterior, pero si el maíz sigue consumiendo mucha agua porque está en un estadio fenológico atrasado y el otoño no está declarado, o sea, hace mucho calor, puedo fracasar igual. Pero en general estamos logrando este tipo de sistemas. Y ahora sí, ya vamos a algunos datos productivos y estoy terminando. ¿Qué nos pasó en esta historia? Acá hay del 2006 a este año, al 2024, el año pasado, en uno de los campos, esto es del Campillo. Acá están los ingresos de la sistematización, de la intensificación, del ingreso de cultivo de servicios fue en el 2014. Lo que nos venía pasando previo al ingreso de cultivo de servicio y con rotaciones simples era que teníamos mucho más heterogeneidad en el rendimiento, menos estabilidad, pero sobre todo teníamos promedios más bajos. En soja teníamos 25, 30 quintales de promedio y en maíz 70. Cuando ingresamos los cultivos de servicios, ese promedio de soja se elevó con el tiempo a 45 y el de maíz se elevó a más de 80. Y ojo, que al principio del maíz tuvimos este problema. No logramos encontrarle la vuelta. ¿Por qué el maíz nos pasaba factura al ingreso de cultivo de servicios? Porque hacíamos todo gramíneas, todo centeno. Cuando entendimos que había que diversificar ese antecesor maíz y que había que intensificar y diversificar y que había que nutrir mejor, los cultivos de servicios nuestros están fertilizados, el maíz despegó fuertemente y levantó su promedio. Obviamente acá hay un efecto de helada y sequía y acá hay un efecto de helada que nos bajan los promedios, pero fíjense, el aumento es tremendo en el promedio. Esto es en Del Campillo. Más al oeste pasó algo similar con distintos rendimientos. Ingresan los cultivos de servicio acá, teníamos rendimientos de 20 quintales en soja y de 58 en maíz. Con el ingreso de los cultivos de servicio, los primeros 4 años el maíz la pagó caro, hasta que entendimos un poco, o creemos entender cómo funciona, cómo diversificar y mejorar la nutrición. Entonces soja pasa de 20 a 34 y maíz pasó de 58 a 67 hoy en este momento, con sequías heladas mediante. Por lo tanto, lo que nos dice la chacra, que nos pone datos científicos, lo podemos corroborar en el campo. Y acá fue al revés. Primero veíamos los resultados en el campo y después la chacra vino a ponernos números. ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un sistema casi siempre vivo, casi siempre verde. ¿Qué quiere decir? Que en el 95% de la superficie de nuestras rotaciones tenemos el 80% del tiempo de los cultivos con cultivos vivos, con raíces vivas. Solamente el campo está en barbecho cuando, acá en abril-mayo, cuando está madura la soja, hasta que implanto el cultivo de servicio, y digamos, son barbechitos cortos, hasta que empiezan a hacer los cultivos de servicio. Mientras que en el 5%, donde hago maíz de primera, en vez de tener el 80 de suelo vivo, tengo el 60. Porque bueno, ahí sí tengo que tener un barbecho entre la soja y el maíz temprano porque no me da. Ustedes recuerden que en una rotación simple soja-maíz, el suelo está más del 60% del tiempo sin raíces vivas. Pasar de eso, de un 50 y pico, a un 80 en una zona semiárida, es un montón. No es siempre vivo, siempre verde, pero es casi siempre vivo, siempre verde. Y para finalizar ya sí, creo que es importantísimo en estos sistemas medir, analizar, planificar y luego ejecutar en consecuencia. Y les dejo este apartado y esta ventanita nada más. A todo esto que vieron, hace 7 años le estamos metiendo integración ganadera encima, con unos datos productivos y técnicos espectaculares. Bueno, gracias. No sé si me pasé del tiempo o no, pero era tirano el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Guille. Te recomiendo que te tomes un traguito de agua. Hay un exceso de tiempo, pero estuvo muy bueno. Y tenemos una pregunta de Martín. Así que... Para que quiero dejar de compartir, que me encantaría Guille, que me...
Acá. Bueno, impecable, muchísimas gracias. Se me disparó un montón de preguntas, pero te hago una. Vos hablabas de los 3 componentes de la fertilidad, físico, química y biológica, y que solo la química podemos comprar. Y me pregunto, y te pregunto a vos, ¿qué pasaría si empezamos a hacer la compra de la fertilidad química, pero con el criterio de enriquecimiento, no de subfertilización como lo estamos haciendo en la mayoría de los ambientes? ¿Qué pasaría con esa materia orgánica que vos decís que aún no has podido hacerla crecer? No, bueno, creo, a ver, yo lo pasé muy rápido. En las columnas que analizamos nutrición de productor y nutrición mejorada, la mejorada es fósforo, azufre, zinc, calcio, potasio, boro, en el doble, en el triple de la media nacional y en el doble de lo que haría un productor que hoy se considera de reposición. Aún así nos está costando, pero creo que es poco tiempo en 3 años medir movimientos. El mismo Rodo Gil, el mismo Fernando Andrade nos dice, che, en la granulometría que ustedes tienen, levantar los niveles de materia orgánica estructural no es tan fácil. Hay un estudio de potencialidad, nos podría dar el doble. En la prístina, cuando hicimos el diagnóstico en la situación prístina, nos daba 2% de materia orgánica, nosotros ahora estamos en el 1,1, o sea que podemos ir hasta el 2, hay mucho por hacer. Pero eso no nos tiene que bajar las ganas. Creo que mejoraría un montón, creo que si entráramos con nutrición y teniendo en cuenta la biología mejoraríamos, pero no nos tiene que desanimar, porque ese es un camino mucho más lento que lo vas logrando y lo vas levantando, pero no tiene que ser el principal. Hay otros indicadores mucho más fuertes y mucho más potentes que te alientan a seguir y que no te dejan fuera del camino en lo económico. Eso es otro clave. Porque si no, sería una cuestión solamente de fe. Pero estoy seguro que mejoraríamos, estoy seguro que llegaríamos más rápido, seguramente. Bien, gracias, Guille. Bueno, gracias. Y ahí tenemos una pregunta de Daniel. Recomiendo para los demás que tienen preguntas dejarlas escritas en el chat, así seguimos con el próximo de disertante. Dejamos una pregunta más de Daniel y lo demás lo hacemos al final. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día, Guille. Me pareció excelente tu presentación, muy clara, muy concreta, impecable. Tengo una pregunta para la zona tuya y otra pregunta para la zona mía. Yo estoy en Junín, provincia de Buenos Aires. En la zona que andás vos, hay un poquito más al norte, hay bastante problema de suelos alomórficos y mucho con bastante sodio en superficie o muy cercano. A mí me interesa apuntar con los cultivos de servicio a cortar la capilaridad y bajar los problemas de alomorfismo en superficie. La pregunta es, ¿cómo ves al Melilotus en ese sistema? Que vos ahí lo señalaste en una diapo. El Melilotus en general no tiene muy buena fama, ni tiene mucha... Es como muy colateral, no se le da mucha importancia. ¿Cómo lo ves al Melilotus ahí? A ver, tengo muy poca experiencia, lo teníamos en la red de cultivo de servicios. Lo que nos pasa con Melilotus es que en una rotación anual tiene una producción muy tardía, muy allá en noviembre, no nos viene a servir en una cuestión rápida. Ahora, en una mejora en el tiempo, es la leguminosa que está naturalizada en la zona. Seguramente Juani, que trabaja con mucho más ambiente de esto, puede tener mucha más información, y ahí también te recomiendo, si no la evacuamos acá, que te contacte con la Chacra América de Apresid, que están laburando todo en este tema. Yo soy poco idóneo en la materia, pero la vez que lo probamos fue muy lento. Pero, bueno, repito, si Juani no agrega algo y no responde, Chacra América. Están laburando especialmente en este tema. Y discúlpame porque no es, yo tengo más problemas con los médanos que con esto, entonces lo tengo menos estudiado. Está bien, bárbaro. La otra consulta que te quería hacer es más para la zona que estoy yo, más a la provincia de Buenos Aires, otro régimen hídrico, las siembras al voleo pre-cosecha de soja, cuando vos estás en una rotación soja-maíz. Bueno, en la zona nuestra, después voy a la tuya, en la zona nuestra, cuando yo intenté sembrar leguminosas, sobre todo, en las que estuvo el meliloto, estuvo la vicia, o nobrichis el año pasado también,
generalmente no me fue del todo bien, a pesar de tener buenas lluvias. Cada vez que la semilla es media grande, o le cuesta vivirse o sin vivir y se seca, ¿viste? Tenés esas cuestiones. Ahora, por estar en contacto con Sandro Raspo, por estar en contacto con gente, con Bernie Romano en 25 de mayo, en Bragado, con Andrés García en 25, cuando vos pasás para ponerle un límite de la 33 al este, todo eso funciona mucho mejor y es mucho más lograble. Y si lo lográs, y lo lográs hacer y lo lográs entrar, es una excelente alternativa, porque estás ganando en tiempo y lo estás pudiendo colocar en un momento en donde no te complica y ya tenés un cultivo que arranca antes y todo lo demás. En la medida que el agua y el logro te lo dé, para adelante. Me encanta. Yo no lo estoy pudiendo hacer tanto en el oeste con éxito, pero sí veo y conozco muchos casos de éxito. Para ponerte una idea, de Villegas hacia el este. Bueno, buenísimo, Guille, por la respuesta y Dani por la pregunta. Ahí veo una mano levantada de Gustavo Javier Ramati. Te invito, Gustavo, a que dejes la pregunta en el chat, así podemos continuar. Y a su vez, Juani, si querés continuar y responder las preguntas que te tiraron indirectamente, así que todo tuyo. ¿Qué tal, Daniel? Un poco ahí atendiendo la pregunta que le hacías a Guille. Primero que todo, en ese tipo de ambientes buscaría calcular el riesgo de anegamiento, es decir, o en meses o en años, cuántos años tenés inundado de una serie de a lo mejor de 20 años, estratificar los muestreos a la profundidad de siembra, medir pH y porcentaje de sodio intercambiable, medirla también de 0 a 20, medirle sales en todo el perfil, medir conductividad eléctrica de napas y calidad de agua de napa, y bueno, con toda esa info, decidir. Lo que nos pasa a nosotros acá en la zona de Huinca-Renalco, Villa Huidobro, es que el sodio ya con el 5% empieza a dispersar y a tener problemas, digamos, en ese tipo de ambientes. Nos va muy bien con Vicia y Triticale, siempre nos recomendó Cristian Álvarez, no lo implementamos, pero él afirma que Triticale tolera anegamiento y por ahí buscar diversificación de especies en esos ambientes te llevaría, a lo mejor una cebada te tolera mejor sal, la tenés que sembrar temprano por lo frío, si se te anega, por ahí vas con un Triticale, como que no hay una especie única. Está bueno que estés pensando en Melilotus, pero lo acompañaría con un buen diagnóstico primero y con el resto de las especies. Un bocadito que quiero meter, perdón, Emi. En general, en el campo que yo mostré la foto de ese gran corredor de inundable, al tener la ganadería que nunca se terminó yendo, lo que nosotros hicimos fue incorporar pasturas en base a agropiros, y esa es la razón por la cual después esa ganadería se integra a los cultivos de servicio. Pero bueno, nada, eso. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad y no todo el mundo puede meter la ganadería porque no tiene los sistemas armados. Buenísimo. Bueno, Juani, si querés poner tu presentación, empezar. Bueno, bárbaro, Emi. ¿Ahí se ve? Perfecto. Sí. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Ortolani, agradecerles a AgroPro, a Emi y a los disertantes también que nos acompañan. Soy ingeniero agrónomo, trabajo en Llorente Hermanos ya hace 7 años. Estudié en Río Cuarto, también hice un posgrado en agricultura de precisión en dicha universidad. Bueno, les presento un poco Llorente Hermanos. Es una empresa que es agrícola, tiene producción de cerdos y producción de tambo. Después voy a mostrar bien de dónde se ubican los campos donde trabajamos, pero básicamente trata de integrar y diversificar las distintas actividades. Un poco la hoja de ruta de los temas que vamos a tratar, introducción a los cultivos de servicio en Llorente Hermanos, y un poco también en qué consiste la empresa, como mencionaba recién, el contexto de trabajo, dónde se encuentran los módulos de producción, la diferenciación de objetivos que buscamos para los cultivos de cobertura, que bien habló Guille, que hay miles, pero está bueno tener claro qué busco y
y en base a eso tratar de armar la planificación que decía Guillermo también anteriormente. Un poco vamos también a tratar los costos, un análisis de costos de producción de los cultivos de servicio, cuánto nos cuesta, y siempre a nosotros acá en la empresa nos sale la discusión si es una inversión, si es un costo, a quién le imputamos eso, si al cultivo siguiente, al cultivo anterior, si es una causa o una consecuencia. Y bueno, al final de todos, los resultados y las conclusiones. Acá rápidamente mencionarles la zona de influencia, o sea, dónde están los módulos de producción de Llorente Hermanos. Ay, no. Perdón, quería poner puntero, opciones de puntero. Tenemos por un lado el establecimiento La Porteña, que se encuentra entre Villa Huidobro y Huíncar Hernán Co., que recién mencionaba que tenemos algunos problemas de bajos con problemas de hidroalmorfismo, que también mencionó Guille. Y el otro módulo de producción es el Recuerdo, que se encuentra en proximidades de Aile María, Huanchilla, General Valle. Acá en este establecimiento es importante recalcar que está el sistema confinado de ganadería, tanto de cerdos, con 1.500 madres en producción y 1.100 vacas en ordeña. Eso no es un dato menor, porque lo que tratamos de hacer acá es integrar esas actividades que, si bien están confinadas, salimos a esparcir y a reciclar nutrientes con el estercolero al resto del campo. Bueno, como les mencionaba, La Porteña está bien al sur de Córdoba, bien sur de Córdoba, digamos, al límite con La Pampa. Guille mostró un mapa que lo veía atentamente, que mostraba los tipos de suelo, y claramente se veía que La Porteña estaba con otro color de suelo, y es realmente así. Le digo que La Porteña tiene el mismo suelo que el Recuerdo, y parece una locura, pero porque dicen, en el departamento Roca es raro encontrar plutores típicos, digamos, en una superficie que represente más del 50% del campo, y lo raro de esto es que es así, y nos resulta siempre un tema de debate con el resto de los técnicos, porque es muy raro tener esta retención de humedad, y bueno, es lo que nos toca, y quería caracterizar perfecto el tipo de suelo que tenemos. Entonces tenemos plutores típicos, en cuanto a temperaturas y milímetros, tenemos alrededor de 700 milímetros de lluvia en La Porteña, y 800 y pico que ya voy a mostrar en el Recuerdo. Bueno, como les decía, el Recuerdo tiene 1.100 vacas en ordeñe, y en términos generales podemos decir que estamos picando alrededor de media hectárea por vaca en ordeñe, lo que nos lleva a picar 550 hectáreas de silo, por eso acá la picadora. Y fíjense ustedes cómo quedan los lotes después de un picado de maíz, ¿no? Huellas, totalmente descubierto, y es un poco el por qué empezamos con los cultivos de servicio, para mejorar condición superficial acá y emparejar un poco los lotes. Nos pasaba que uno está picando el silo de maíz en marzo, y hasta noviembre, diciembre de la siguiente campaña, son muchísimos meses que el suelo queda descubierto, evaporando, llenándose de malezas y demás. Entonces empezamos a trabajar fuerte con los cultivos de cobertura acá. Si uno, como les decía recién, si uno analiza las precipitaciones, pasa el caso de Llorente, que tiene mucho registro de datos, pero podría analizar esta tabla en un gráfico también, pero lo que le decía Guillermo recién, yo también lo quería mostrar, es que cuáles son las probabilidades de recarga que tenemos digamos, si uno está quemando o interviniendo el cultivo de servicio en septiembre, nos queda noviembre, octubre y noviembre para recargar, y como decía Guille, en el 75% de los casos es posible recuperar el perfil de lo que nos consumió el cultivo de cobertura. O sea que no va por el lado del agua. Inclusive en algunas charlas que Cristian y Beto han dado en los campos, nos decían, el 15, el 20% del agua que está en el otoño va a ser aprovechada por el cultivo estival. O sea, es totalmente ineficiente el barbecho químico, ¿no? Y lo que quería mencionar también en el segundo cuadro es, fíjense la cantidad de veces que después de marzo llueven 3, 2, 6, 11, o sea, son lluvias de muy poca cantidad de milímetros,
que eso en general se pierde. Y por qué no empezar a aprovecharlos en producir raíces y biomasa aérea y brindar todos esos servicios ecosistémicos que bien mencionaba Guilla anteriormente. Entonces, uno puede tener este tipo de tablas, inclusive cargarlas hoy a la inteligencia artificial y preguntarle, bueno, ¿cuáles son las probabilidades de recarga que tengo a partir de septiembre hasta noviembre? Y tranquilamente el chat te lo va a contestar lo que estamos hablando con Guille, y muy simple. Bueno, no quería mencionar esto, y otro dato acá es que vemos que cada vez hay más lluvias más intensas a partir de octubre, y como también mencionaba Guille, hoy los suelos están infiltrando, o sea, en el barbecho químico, 50, 60 milímetros. Esos son datos que han medido también Cristian y Beto acá en charlas que han dado. Entonces, duplicar esa velocidad de infiltración llevaría a tener, primero, menos erosión hídrica, disminuir la erosión hídrica, y mejorar la infiltración dentro de cada metro cuadrado del campo. Esto se está dando, bueno, no en yo agarré el 2024, pero se está dando cada vez más, lluvias cada vez más intensas, o sea, que en poco tiempo llueve gran cantidad de milímetros. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Acá, en esta diapositiva, lo que trato de mostrar es cómo nos introducimos en los cultivos de servicio. Empezamos con los cultivos de servicio a la salida de los hilos de maíz, que veíamos los lotes. Si analizábamos la cantidad de cañas del maíz ya picado, decíamos que el 60, el 50% de la superficie quedaba pisada por la picadora, por los camiones. Entonces, empezamos a repensarnos qué pasaba en esos suelos con la infiltración y con la cobertura en superficie. Veíamos que esa forma de producir no iba para más, y a partir de ahí empezamos a jugar fuerte con los cultivos de servicio. ¿Cuántos años llevamos con esta práctica? Ya hace 7 años que llevamos casi siempre vivo. Digo casi porque la campaña pasada con la psicosis que se dio del Dálvulus, dejamos alguna superficie para asegurarnos el silo para maíz temprano, y ahí, como bien decía Guille, no nos da el tiempo para hacer un cultivo de servicio previo al maíz temprano, por lo menos a nosotros, y dejamos 300 hectáreas sin cultivo de servicio. Pero podemos decir que hace 7 años venimos ya con el 100% de la superficie, salvo esas 300 del año pasado, 100% verde. ¿Qué especie estamos utilizando? Básicamente centeno. Estamos incursionando también fuerte con vicia. Y centeno, todo lo que sale de soja va con centeno Quehue o Don Ewald, que son centenos más bien ultra precoces, cortos, que tienen alta eficiencia en el uso del agua, digamos, con menos milímetros hacen más volumen de materia seca. Y lo que es maíz tardío, que nos queda para cosecha, tratamos de buscar especies más de ciclo largo, tipo Don Emilio, aunque hay algunas veces también utilizamos los ultracortos ahí. ¿Qué objetivo buscamos puntualmente? Mejorar la macroporosidad en superficie y de infiltración, disminuir la evaporación y anclar rastrojos. Y ahí le agregué anclar residuales, porque muchas veces nos pasaba que teníamos el residual aplicado, incorporado, sembrábamos, y gran parte de ese rastrojo se nos terminaba volando al vecino, al alambre, y después empezamos a encontrar zonas de que nos empezaban a hacer más colorados, zonas con fitotoxicidad. Entonces veíamos que el viento, además de sacarnos las coberturas, no estaba moviendo los residuales de donde tenían que estar. Así que mejoramos muchísimo en ese sentido, en el control de malezas y también en la mejor acción de los residuales. ¿Qué parámetros medimos a la hora de hacer un cultivo de cobertura? Medimos la disponibilidad de nutrientes. Estamos hoy muestreando el campo inclusive antes de sembrar el cultivo de cobertura. Imagínense que esto ya lo hacíamos en los cultivos de renta, pero ahora se lo sumamos también a los cultivos de cobertura. Sobre todo fósforo, azufre, zinc. La realidad es que zinc, la realidad es que zinc en la Porteña está todo el campo deficitario, o sea, todo tiene menos de 1 parte por millón. Azufre también. Tenemos modelos de azufre de hace 20 años y hemos perdido materia orgánica, con lo cual empezar a pensar en el azufre y en el sistema.
Y acá también empezamos a prestar mucha atención a los antecesores, digamos, cuando salimos de maíz hilo, que vamos a hacer un centeno ahí arriba, como todos sabemos, el maíz tiene alta relación carbono-nitrógeno, entonces existe el proceso de inmovilización, y ahí hay que fertilizar con un 30, un 25% más de nitrógeno de lo que estamos acostumbrados. Bueno, el nivel de humedad del suelo, esto no es ninguna rareza, pero si voy a definir y planificar un cultivo de cobertura, hay que salir en esta época a medir agua en el perfil, a mano, es de costo cero, solamente hay que meterle barreno de 1 y 2 metros, y el que para nosotros es el crucial es el segundo metro. El segundo metro nos da la tranquilidad. Si está lleno el segundo metro y el primero, bueno, estamos bien. Ahora, si estamos con un perfil que tiene el primer metro lleno y el segundo vacío, ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque la recarga del segundo metro es la más difícil, y ahí lo que hablábamos hoy de las probabilidades de recarga, y ahí aumentan. Ahí para llenar hasta el segundo metro nos tiene que llover más de 200 milímetros antes de la siembra de cultivo de renta. Bueno, cualquier cosa después, o si hay una pregunta me frenan. Emi, no sé si, bueno, las preguntas quedan para después. Avanzo. ¿En cuál, Juani? Bueno, para la porteña, que es un campo que no tiene el ciclado de nutrientes con estercolero, ahí en la planificación del cultivo de cobertura, si lo decidimos hacer, va todo con fertilización. Digamos, no hay cultivo de servicio que vaya sin fertilización, porque básicamente veíamos eso, que no es una cuestión de agua, sino que es una cuestión, la penalidad viene asociada a nutrientes, como bien decía Guille. Entonces, el cultivo de servicio tiene que ir fertilizado. Y es una forma también de empezar a meter al sistema fósforo, azufre, zinc, además de ponerlo con el cultivo de renta, empezar a ponerlo al sistema con raíces. Y acá en la porteña no estamos trabajando al 100% con cultivo de servicio, pero sí venimos en aumento, y lo que hacemos ahí básicamente es decir y pensar en qué lote me voy a beneficiar más por hacer un cultivo de servicio. Entonces tenemos medido, además de la materia orgánica y la textura en varios ambientes, uno con esos dos datos, textura y de materia orgánica, puede calcular el ISMO. Entonces, que el ISMO es la relación entre la materia orgánica y la arena y la arcilla y el limo. Entonces, todo lo que está por arriba de 5 da como un suelo de buena salud, y todo lo que está por debajo es como que serían los lotes que más se van a mejorar, más se van a beneficiar por hacer un cultivo de servicio. Entonces, medimos ISMO y materia orgánica joven, además de nutrientes y agua en el perfil. Pienso que agua es la clave a medir, pero no hay que dejar de ver el resto de los parámetros. Bueno, y a la hora de integrarlo con el cultivo de renta, de vuelta, si voy con un cultivo de servicio de alta relación carbono-nitrógeno tipo centeno, también tengo que empezar a pensar que la nutrición del cultivo estival, si es maíz, va a tener que ser fuerte, digamos, en cuanto a nitrógeno. Y ahí, en alguna oportunidad hemos frenado con una urea $1.100, hemos frenado la siembra de centeno, y dijimos, no vamos a hacer centeno, se nos van los números de la fertilización nitrogenada en el maíz, y el margen se achica muchísimo, y en otras oportunidades que con una urea más baja y con menos kilos de maíz pagamos 1 kilo de nitrógeno, hemos decidido avanzar con más centeno de cobertura. Para que se den una idea, y ahí anoté con cuántos kilos de maíz necesito para pagar 1 kilo de nitrógeno. Con una urea a $1.100 nos quedaban, con 20 kilos de maíz pagaba 1 kilo de nitrógeno, que es más o menos la eficiencia en el uso, o sea que los dólares que iba a invertir los iba a tener que pagar, entonces había altísimo riesgo. Hoy la relación está en 8 kilos de maíz y 1 kilo de N, entonces hoy es un buen momento con perfiles llenos para salir a hacer cobertura pensando en el nitrógeno, digamos. Bueno, y en el recuerdo que venimos trabajando, en el recuerdo del campo de L. María, que está integrado con los cerdos, venimos trabajando fuerte con influentes. Ahí la fertilización va pensada también a rankear cuáles son los lotes más deficitarios de fósforo, entonces los atajamos con el estercolero, eso en el invierno, y ya en la medida que nos acercamos a la siembra del cultivo estival, volvemos a hacer análisis de suelo y rankeamos por nitrógeno. Entonces vamos a atacar primero el lote que más deficitario está en nitrógeno,
ahí con la salvedad que cuando tenemos el cultivo de servicio, apenas esté emergiendo, no le tiramos el estiércol, esperemos que esté en macollaje, o se lo tiramos previo, o se lo tiramos ya en macollaje, y ahí no hay ningún problema. Pero nos ha pasado que tirar el estiércol líquido en un centeno recién naciendo le puede causar mucha fitotoxicidad. Bueno, y ahí en el cultivo de servicio no solamente nos viene a mejorar la infiltración, sino que nos actúa como un cultivo trampa, es decir, primero que mejora que entre el estiércol aplicado, y segundo que empieza a reciclar mejor los nutrientes para el cultivo estival. Ahí nos pasa en el recuerdo que hay bastante pendiente, tenemos también rankeados los lotes que más porcentaje de pendiente tienen, y bueno, el cultivo de servicio viene a mejorar la infiltración y la eficiencia del uso del agua de todos los cultivos de la rotación. Muchas veces nos pasa que discutimos a quién asignarle el costo del cultivo de servicio, si se lo asigno al cultivo que sigue o al cultivo anterior. Entonces, ahí se arman siempre los debates de camioneta que al maíz silo deberíamos cobrárselo al maíz silo, y si se hace maní, deberíamos cobrárselo al maní. Y un poco en el recuerdo nos simplifica la cuestión de asignación, porque ya estamos en el 100% de los lotes con cultivo de servicio, entonces cada año se lo asignamos a cada cultivo. Ahora en la porteña, que se está haciendo un cultivo de servicio cada 4 años aproximadamente, estaría bien pensarlo, decir, bueno, el 25% de los costos del cultivo de servicio se lo asigno a un cultivo, y no los 4. Medio parecido es el tema del fósforo. O lo paso a imputar como estructura, como un costo de estructura, que no lo vería mal, y que engloba toda la agricultura en sí misma, o empiezo a separarlo así. Si estoy realizando fertilizaciones fosforadas cada 4 años, bueno, puedo asignarle el 25% de los costos a cada cultivo. Bueno, el momento de la intervención, acá venimos con el lema, digamos, de producir más con menos, y acá empezamos a pensar en otras herramientas no químicas. Entonces, la empresa invirtió en un rolo picador para empezar a hacer este tipo de labores, y lo que notamos son 2 cuestiones que podemos separar. Si el cultivo de servicio tiene gran volumen, podemos entrar con un rolo de este tipo que trabaja muy bien y nos permite, sí o sí hay que entrar a controlar el rebrote a los 10-15 días, pero imagínense ustedes, con este nivel de verde no se puede aplicar un residual, o sea, hay que entrar químicamente, primero intervenir, finalizar el cultivo, y después lo que uno podría hacer es esperar nacimientos, aplicar de nuevo y poner un residual. De esta manera, pasando de este tipo de rolo, nosotros estamos haciendo, intervenimos, picamos el cultivo de servicio, a los 10-15 días viene un rebrote, entramos con una dosis homeopática del IFO que ya lo controla, y ponemos el residual si es que vemos algún tipo de pronóstico, digamos. Es como que acá no hay recetas, y cada uno va escribiendo su librito y va pensando cuando llueve qué nivel de cobertura verde tengo, y es como que no existe para mí el sistema ideal, sino que cada uno va razonando y pensando su sistema. Bueno, un poco lo que les mencionaba en la hoja de ruta, a la hora de analizar los costos de producción, acá lo separé, lo hice en un Excel a modo muy sencillo, es decir, bueno, que tengo una pulverización presiembra, una labor, una siembra, y otra pulverización para intervenir, el costo de semilla. Acá puede ser esta no la estamos haciendo, esta aplicación presiembra, si hay malezas previos sí, pero ya llegamos a un nivel de como en 6-7 años de cultivo de servicio, vemos que si hay alguna lamium o alguna ortiga mansa, ya la dejamos, estamos tratando de ahorrarnos lo máximo que podemos en herbicida, no termina compitiendo demasiado, y en general el centeno hace su trabajo. Ahora, si el nacimiento es continuo en todo el lote, sí hemos hecho lotes con aplicaciones, pero en general esta aplicación se puede ahorrar. Nosotros vemos que la aplicación de fertilizante es indispensable para el sistema, sobre todo, para empezar un poco a devolver fósforo, azufre, que estamos muy bajos, y también zinc.
Esto más que todo pensando en la porteña, en el recuerdo, como les decía, vamos todos con efluente. Y bueno, esta es la intervención. Si sumamos todo, en el peor de los casos que tengamos que hacer un barbecho y una siembra, tenemos $190 de costo hoy. Uno puede decir, che, bueno, de siembra yo tengo un poco menos, de pulverización también. Bueno, cada uno tendrá sus costos, pero son $190 que nos sale a hacer un cultivo de servicio. Y si lo desglosamos en porcentaje respecto del total de los 190, nos quedaría de esta manera. Esto podemos discutirlo, el arrancador, esto puede ir como costo a la estructura o si lo estoy haciendo cada 4 años, desglosarlo en un 25%. Pero bueno, esto para tener dimensión de cuánto vale lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, con respecto a los resultados, la semana pasada estábamos analizando los costos de producción ya de la semantera pasada, de los costos reales, y vemos que el recuerdo está con $100 de costo de herbicidas promedio en soja, versus la porteña que está en $140 de promedio en herbicidas. Las malezas son similares, hay yuyo colorado predominante en los dos campos, eleucina en los dos campos, pata de gallina en los dos campos, pero sin embargo vemos una tendencia a reducir costo de herbicidas en el recuerdo, que está casi 100% verde, versus la porteña. Bueno, lo que les mencionaba también, un ahorro de herbicidas invernales casi en su totalidad, y lo que les decía Guille, por más que el centeno venga con bajo nivel de producción, hace un efecto de control de maleza muy bueno, y se mencionaba alrededor del 70% de control. Bueno, esto ya lo que les mencionaba de los ahorros en dólares de herbicida y las tendencias de rendimiento. Este gráfico muy parecido al de Guille. Acá en la campaña 18-19 entramos a jugar fuerte con los cultivos de cobertura y vemos que las tendencias de rendimiento vienen en aumento. Este fue la 22-23, que fue una campaña también seca, y la helada. Esto hablando me traje la que tenemos en el campo 100% verde todo el año. Y los rendimientos de soja, acá también empezamos a jugar fuerte con los cultivos de servicio, la 18-19, y también vemos que hay una tendencia a aumentar los rendimientos. Esto es presupuestado, 39 quintales. Pero vemos que en los últimos 6 años tenemos 4 años de rendimientos que llegan a los 50 quintales de soja. Bueno, las conclusiones finales, los beneficios están a la orden del día. Me ha pasado de entrar al campo en una lluvia y el campo era, la entrada del campo era un río, era un canal de desagüe del campo, y eso hoy entrando en la misma situación no pasa. Entonces vemos que el campo está respondiendo de alguna manera al efecto de los cultivos de servicio. Bueno, y acá como tema de debate lo abro al resto del público, como para pensar qué pasa hoy con los campos alquilados, los números en rojo, con este tipo de prácticas, ¿no? Llorente Hermanos, el 100% de los campos son propios donde hace estas actividades, pero la verdad que con estos números la veo bastante difícil a salir a comprar semillas, a salir a contratar una labor. Veo que va más de la mano de decir, bueno, si yo tengo mi semilla de centeno y por ahí busco un bajito con napa para hacer mi semilla, y tengo mi sembradora, y lo veo mucho más hoy con los números al rojo, más viable de esa manera que teniendo que contratar todo, ¿no? Así que bueno, eso sería lo que tenía para presentarles. Bueno, muchísimas gracias, Juani. La verdad que súper práctica y concisa. Muy bueno el enfoque del lado económico, porque obviamente la sustentabilidad tiene la pata ambiental, social y económica. Los invito a dejar las preguntas en el chat. El tema, estamos muy, muy cortos de tiempo. Así que, Juani, si querés ir contestando alguna, ahí hay algunas para debatir al final. Así que le damos pie a Pablo Talano para ir avanzando en esta jornada. Y gracias de nuevo, obviamente, por tremenda presentación. Buen día. ¿Me escuchan bien? Buen día, se escucha. Bueno, tuve un inconveniente, para iniciarme.
en el barrio decidieron hoy hacer una reparación eléctrica y me quedé sin luz justo a la hora de la presentación. Así que estoy en una estación de servicio, algún ruido por detrás que no es muy confortable. Mi nombre es Pablo Talano. Emi, ¿estamos bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Estamos perfectos, sí, sí, sí. Bueno, mi nombre es Pablo Talano. Trabajo en BioRed en sociedad con Lucas Andrioni. Y en los últimos años, en nuestros trabajos previos, tanto Lucas como yo hemos estado trabajando en lo que conocemos como sistemas agronómicos intensivos. Los sistemas agronómicos intensivos utilizan, una herramienta muy importante son los cultivos de servicios. Entonces, traté de traer, y yo originalmente la idea era que esté al principio, algunos conceptos que me parece que son interesantes y disparadores para el futuro, para pensar en cómo los sistemas agronómicos nos ayudan a regenerar nuestros sistemas productivos actuales. Una definición interesante de la agricultura regenerativa es esta que es la más popular, en la que habla que el compromiso de nuestra agricultura o las prácticas agrícolas orientadas a la regeneración, lo que buscan es aumentar la productividad o la producción de alimentos, generando una mejor rentabilidad, y los chicos previos pudieron dar una muy buena clase respecto a esto, aumentando la rentabilidad del productor, impulsando el desarrollo social, que tiene que ver no solamente con reducir la emisión de dióxido de gases de efecto invernadero, sino también el impacto que tiene en no solamente cuánto y qué producimos, sino cómo lo estamos produciendo y qué alimentos estamos llevando a la mesa de la sociedad. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con los beneficios netos a la naturaleza, que estos beneficios están medidos por el carbono que se acumula y por el aumento de la biodiversidad. No nos podemos desentender de que el sector agropecuario es responsable del 25% de las emisiones de los gases de efecto invernadero en el mundo. Y somos la única industria en el mundo que contamos con un ser vivo que es el único ser capaz de transformar dióxido de carbono en oxígeno, son las plantas, ¿no? Entonces, tenemos en nuestras manos una fábrica que puede revertir esta tendencia y que si sabemos utilizarla, podemos utilizarla en pos de objetivos claros, que es justamente beneficiarnos con el aporte de carbono en los suelos, que es gran parte de lo que mis colegas hablaron anteriormente. Tenemos un negocio perfectamente sustentable en el tiempo. Los desafíos globales que tiene la agricultura para ponernos en órbita, y yo voy a tratar de darle una explicación de qué es lo que está pasando en Argentina. Uno es pensar en la seguridad alimentaria. Cada vez somos más humanos y menos tierra cultivable. Administrar un negocio viable, porque como decías vos recién, Emi, si no tenemos una rentabilidad, no hay práctica que se pueda mantener en el tiempo, que sea sustentable, y cómo vamos protegiendo al planeta y el impacto social que podemos generar. Entonces, déjenme contarles qué está pasando en Argentina. En Argentina, y aquí tienen un gráfico donde podemos ver, el primer gráfico es maíz, y el segundo gráfico es soja, la producción promedio de soja en Argentina tomado por la Bolsa de Comercio de Rosario. Las barras que tienen rojo, azul, es lo que ocurre en Estados Unidos. Es decir, año tras año, desde 1990 al 2025, Estados Unidos tiene sostenidamente un crecimiento en los rendimientos promedios de maíz en su país. Lo que podemos ver es que las tasas han modificado a partir del 2005, aproximadamente la tasa de crecimiento, esa percepción de aumento, es decir, por cada año cuando crecía, ha disminuido, pero no obstante siguen en crecimiento en producción. Mientras que en Argentina, los primeros años, hasta el 95, donde entran los híbridos dobles, donde salen los híbridos dobles y entran los híbridos simples, donde entra la biotecnología, tuvimos un crecimiento muy importante en un periodo de 10 a 15 años. Y si tomamos de referencia el 2010, hace 15 años que Argentina no crece en promedio de producción en maíz en Argentina, y considerando esto, una leve tendencia a la caída, y principalmente muy fuertemente afectado por el último año, ustedes saben que tuvimos este problema con la chicharrita. Es decir, nuestros productores, si pensamos en producción alimentaria,
en su seguridad alimentaria no están proveyendo la misma cantidad de alimentos, o la cantidad de alimentos que podríamos empezar a generar o deberíamos entregar para el futuro. Lo mismo ocurre en soja, que es el gráfico de abajo. El gráfico de la derecha, lo que ustedes pueden ver, es un trabajo que hace muchos años, que es una organización que es de yielgap.org, que lo que dice es que en función de los recursos, la genética y todo lo que tenemos disponible, cuál es el gap, cuál es la brecha de rendimiento que nosotros tenemos con lo obtenido y con lo que deberíamos obtener o podríamos obtener con los recursos que disponemos. Estamos hablando de un 40% en maíz y un 30% en soja. Lo que significa que el maíz, hoy Argentina, podríamos estar teniendo rendimientos promedio aproximadamente de las 9 toneladas, muy parecido o mucho más cercano a lo que se produce en Estados Unidos. Esta es una reflexión cuando pensamos en seguridad alimentaria. Por otro lado, si hablamos de cómo mantenemos un negocio viable para el productor, este es el consumo de fertilizante de los últimos 30 años. Si observamos, se han duplicado la cantidad de niveles de fertilización utilizados en los últimos 10 años, y en los últimos 5 años tenemos un 65% más de consumo de fertilizante. Si hacemos esa relación con lo que recién les mostraba de rendimiento, cada vez usamos más fertilizantes para producir igual o menos. Entonces, aquí tenemos un desafío de pensar cómo mejoramos la sustentabilidad del negocio del productor. Si vemos en fitosanitarios, es exactamente lo mismo. Venimos creciendo en un orden del 5% anual en el uso de fitosanitarios. Recién Juani lo explicaba muy bien, que un campo que trabaja de una manera y trabaja de otra consume $40 más por hectárea. Eso significa que estamos usando cada vez más cantidad de agroquímicos, cada vez más cantidad de fitosanitarios para poder sostener, como decía anteriormente, igual o menos rendimiento que años anteriores. Y si pensamos en el planeta, y pensamos principalmente en que el suelo es la principal herramienta para conservar carbono en el mundo, fíjense lo que está ocurriendo, y estos son mapas de INTA, con la materia orgánica, que son los gráficos de la izquierda. La situación inicial, este primer gráfico, es una situación prístina, una situación original, si podemos hacer un mapa de la condición original del contenido de materia orgánica en Argentina. Y esta es la situación actual de nuestros suelos agrícolas. Hemos perdido en las 4 áreas productivas, la zona núcleo, oeste y sudeste, aproximadamente un 50% de la materia orgánica de nuestros suelos. Si lo llevamos a fósforo, pasa exactamente lo mismo. Estamos con casi un 80% de la superficie agrícola debajo de las 15 partes por millón. Que 15 partes por millón sabemos que hay ciertos cultivos que ya nos empiezan a expresar sus deficiencias. Entonces, hemos hecho una agricultura bastante extractiva, hemos sacado en muchos casos la ganadería de los sistemas, y entonces esta recomposición, esta regeneración se hace cada vez más interesante o necesaria. Otro problema es la erosión. Hay un 35%, y ahí Guillermo explicó muy bien que se iniciaron los cultivos de servicios en su región, principalmente atendiendo un problema de erosión, pero hay un 35% de superficie del territorio argentino con algún problema de erosión, ya sea hídrica o eólica. 35% de nuestra área está siendo afectada por erosión, problemas que por ahí no lo teníamos tan dimensionado. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Y este es un trabajo que viene haciendo Fernando Andrade, Cavil, hace mucho tiempo. Lo que nosotros podemos trabajar hoy, o el productor llega a un nivel, ese nivel de rendimiento que le mostraba recién, que está en el orden de las 7 toneladas promedio en el país, se puede optimizar si hago un mejor uso de tecnologías de insumo, es decir, se ajustó prácticas de manejo más específicas a cada cultivo. Saben ustedes, está la genética, está las densidades, está la fertilización, el manejo de crop protection. Pero si no intervengo con tecnologías de proceso, si no empiezo a cambiar las rotaciones, si no intensifico los sistemas agrícolas, si no pienso en la reconstrucción del suelo, no puedo salir de esta dimensión para pasar a una nueva posibilidad de rendimiento. Esto se los transmito porque la idea mía es a partir de ahora contarle una experiencia que tenemos de un campo de ya hace 15 años trabajando en estos sistemas intensificados. Por otro lado, y esto es un trabajo donde en mi trabajo previo lo desarrollamos, si empezamos a pensar cultivos de servicio como una herramienta, nosotros podemos rápidamente crecer en la cantidad de carbono que podemos producir cuando intensificamos los sistemas agrícolas y cuando principalmente inclusive agregamos los cultivos de servicio. La amarilla es una rotación maíz-soja,
La verde es maíz, soja, más cultivo de servicio, y la roja es solamente soja. Entonces, los niveles de intensificación representados aquí nos muestran que tenemos casi el 70% del lote siempre con una especie creciendo y verde. Pero, esto que hablaba Guillermo al principio, no se traslada en forma inmediata al suelo. En los primeros 3 años prácticamente no encontramos diferencias en los contenidos de materia orgánica en el suelo, y sí empezamos a detectarlo a partir del 4.º año. Gran parte de lo que detectamos es esta materia orgánica joven, que es tan vital y es un potencial, y es lo que nos define como la fertilidad potencial para los futuros años, que yo ya voy a hablar más adelante. Hoy, estos campos, podemos decir que trabajados de forma sistemática, intensificados con el tiempo, empiezan a recuperarse, empiezan a tener un nuevo umbral y una nueva posibilidad de rendimiento. Entonces ahora sí les voy a contar la experiencia que tenemos en el campo Monte Hermoso, que es un campo en la localidad de La Boulage, que lo pongo de ejemplo, pero es un campo que hemos podido intensificar el sistema con varias prácticas. Muchas de esas prácticas tienen que ver con la rotación de cultivo, aplicar agricultura digital o agricultura de precisión. Es fundamental que pongamos el foco en cada superficie del terreno y no pensemos en una agricultura por lotes. Trabajar con la mejor genética, la biotecnología, por supuesto, porque cada tonelada más de producción que se pueda sacar en el cultivo de renta son 600 kilos de carbono que quedan en el sistema. Trabajar con cultivos de servicio, planificarlos, diseñarlos y manejarlos. Los chicos hablaron muy bien de esto, porque es fundamental tener la planificación previa para poder diseñarlos y después manejarlo en función de las situaciones que el año nos presenta. Balancear fertilización, trabajar con productos de protección de cultivo cada vez más precisos. Hoy saben muy bien que los drones, que las herramientas que podemos hacer spot de aplicaciones nos permiten y nos evitar usar over the top cantidades de agroquímicos que no son necesarias. En este campo ya implementamos una biofábrica, entendemos que empezar un sistema agronómico, cuando se estabiliza, nos permite ir a un nuevo escalón, que es empezar a trabajar en prebiosis y probióticos en los suelos para poder fomentar las bacterias que nos son de interés o los hongos que nos son de interés en el suelo, y trabajar con paisajes multifuncionales. En este sector, en este campo en particular, ya hemos implementado unidades de paisajes conectadas con corredores biológicos para poder interactuar entre la naturaleza y la agronomía. Entonces ahora les voy a mostrar algunos resultados de este campo. Desde el 2016 al 2023, que era el último registro que teníamos, hemos podido lograr aumentar el porcentaje de materia orgánica en estos 9 años. Aproximadamente un 0,2% de la materia orgánica. Hoy en cualquier lugar del campo que pinchamos encontramos ese aumento ya evidenciado, como decía Guillermo, que cuesta en los primeros años, pero que ya lo podemos evidenciar en cada uno de los muestreos que hacemos. Esto representa aproximadamente 3,3 toneladas de carbono, y sin lugar a dudas, todas las ventajas que ya hablaron mis compañeros, pero mejora el balance de agua, mejora la fertilidad, mejora la biomasa y la biodiversidad bacteriana, y sin lugar a dudas, la estructura del suelo. Pero el foco, y lo que más rápido se evidencia, y que entendemos que es nuestro fusible, nuestra herramienta para después poder tomar decisiones que depende de las condiciones del año, podemos o no ejecutar. Por ejemplo, años secos, que más de una vez hemos tomado la decisión de no sembrar los cultivos de servicio o bajar el nivel de intensificación para no poner en riesgo los cultivos de renta, es la materia orgánica joven. ¿Qué es la materia orgánica joven? Es esta brosa, esta cantidad de elementos, de raíces, de hojas, de excreciones de los hongos y las bacterias y de los insectos que nos permiten hablar de la fertilidad potencial del suelo, lo que nos mejora la fertilización y lo que nos mejora básicamente la fertilidad. Esta materia orgánica joven, en este campo en particular, ha aumentado un 50% al cabo de los 7 años. Y esto es, si quieren, el principal de los objetivos que tenemos cuando intensificamos. Este es nuestro buffer, esta es nuestra herramienta para poder tomar decisiones y articular decisiones en función de las condiciones. ¿Qué son esto? ¿Qué es mejorar la salud del suelo? Es mejorar la fuente de nutrientes, la actividad microbiana, la estructura del suelo y obviamente mejorar el ciclo de los nutrientes. Cuando hablamos de cultivo de servicios, nosotros siempre promovemos las multiespecies, porque los multiespecies tienen
aparte de distintos sistemas radiculares, tienen una interacción entre ellos que es muy positiva. Por ejemplo, la vicia necesita subirse arriba de una especie, y por ahí una especie como el coriandro, que tiene un crecimiento vertiginoso, nos permite que la vicia escale sobre el coriandro, entonces no está en contacto con el suelo, hay una competencia sana, son distintos sistemas radiculares, hay una remoción diferente de nutrientes, siempre promovemos los multiespecies, pero por supuesto que apoyamos fuertemente que el primer paso, aunque sea una especie, estamos también de acuerdo de que se debe dar. Hablando de fertilizantes, este es un caso muy interesante. Nosotros en el tiempo del 2015 al 2024 encontramos disponible, nosotros la base de la fertilización siempre la tomamos con el rendimiento esperado y con los nitratos medidos en suelo previo a la aplicación. Lo que encontramos en esos muestreos que cada vez tenemos más nitratos disponibles en el suelo, lo que nos ha permitido, al cabo de los años, en bajar en promedio 167 kilos de urea. Hay 167 kilos de urea que no utilizamos en los ciclos, y ya hoy no tenemos la necesidad de utilizarlo porque lo tenemos disponible en el suelo, pese a que mantenemos rendimientos muy interesantes que ya se los voy a mostrar. Con respecto al fósforo, esta es una práctica que me parece muy interesante, Juan, y me parece que también la comentó anterior, es que nosotros trabajábamos con reposición de fósforo, es decir, cada tonelada aplicábamos el fósforo que se llevó a la tonelada producida el año anterior. Aún así, y haciendo reposición, hasta el 2020 lo aplicábamos en los barbechos. Lo que nos dimos cuenta es que si hacíamos hincapié en estadios tempranos de los cultivos de servicio, aplicar todo el fertilizante fosforado en el cultivo de servicio, modificábamos la disponibilidad de ese fósforo y prácticamente dejábamos de tener en ninguno de los muestreos insuficiencia o posibilidades de estar por debajo de las 15 partes por millón, que es la dosis o es la cantidad de nitrógeno disponible que un cultivo de maíz de mínima necesita para no mostrar deficiencia. Ahora, con estas evidencias, hemos llegado a bajar 100 kilos de MAP de nuestras reposiciones porque tenemos esa disponibilidad y porque no consideramos pertinente. Si bien en algunos casos lo seguimos aplicando porque lo consideramos como una inversión, cuando la situación económica no lo permite, nos podemos dar el lujo de dejarla de lado. Este es el rendimiento de este campo en maíz. Y aquí voy a copiar un poco lo que dijo Guillermo. Los primeros años, cuando uno trabaja con intensificación, hay una curva de aprendizaje. Creo que esa curva de aprendizaje hay que tratar cada vez más de disminuirla, porque si no, corremos riesgo de que nuestros productores digamos, rechacen la posibilidad de aplicar un sistema intensificado o aplicar cultivos de servicio, pero sí corremos mayor riesgo con la disponibilidad de nitrógeno y de agua. Por lo tanto, es importante prestar atención en los primeros años y es posible que tengamos que tomar decisiones de terminar con cultivos de servicio aún no logrando la suficiente cantidad de biomasa que uno esperaría. Pero una vez que se estabilizó el sistema, lo que podemos lograr, o lo que hemos logrado en este campo, es un nivel de rendimiento en maíz muy alto y muy estable. Fíjense que el coeficiente de variación es casi la mitad de las otras situaciones. ¿Qué son las otras situaciones? En rojo es el promedio del departamento Roque Sáenz Peña de rendimiento. Fíjense que si bien es el promedio, y entiendo la diferencia que existe, pero fíjense cuán variable es en función de las condiciones del año, y el azul o el celeste es la condición de Argentina. Argentina, como les mostré en el primer gráfico, los últimos 15 años, 10 años de Argentina, cuál ha sido el rendimiento promedio. No obstante, ustedes pueden ver que no necesariamente las curvas se copian, pero por sobre todas las cosas, lo interesante es la variabilidad entre los años. Es decir, este gráfico me dice que al trabajar en un sistema agronómico intensificado me permite aumentar los rendimientos y ser más sustentable, o tener menos variabilidad entre los años, siendo más sustentable obviamente para mis recursos económicos. Lo mismo ocurre en soja, lo que sí en soja vemos que los coeficientes de variación, tanto de la nación o del promedio del país, con el promedio de la región del departamento Roque Sáenz Peña, que es donde está instalado este campo, son mayores. Por lo tanto, misma conclusión, más rendimiento, más estable el rendimiento. Si vemos en lo económico, bueno, es un poco injusto hablar de IDECOR o del promedio del país, es difícil, a mí me costó mucho encontrar con qué compararlo, pero si lo comparo con un sistema tradicional del departamento, que es la situación media del departamento Roque Sáenz Peña, el margen bruto es muy superior,
básicamente por la mayor cantidad por el mayor rendimiento. Es casi un 18% mayor en cuanto a la producción. Ahora, en cuanto a la rentabilidad. Ahora, si nosotros vemos simplemente este campo y solamente atiendo a la situación de cuánto invierto en un cultivo de servicio y cuántos insumos estoy ahorrando a lo largo del año, de este mismo año, en este mismo campo, hoy lo que yo invierto son $90, lo compenso con casi $70 en el promedio, dado que hay insumos que estoy retirando del sistema después de los 15 años de trabajo. Tenemos más rendimiento, tenemos más rentabilidad, tenemos un ecosistema más saludable y más diverso, nos podemos dar el lujo de pensar en biodiversidad y podemos pensar en biofábricas y podemos pensar en enriquecer nuestros suelos con hongos y bacterias. Disponemos de más cantidad de nutrientes para nuestras plantas, por lo tanto, nuestro sistema es más resiliente y por supuesto que estamos favoreciendo a lo que es la composición del suelo y manteniendo esto a lo largo del tiempo en mejores condiciones, no iguales, sino mejores condiciones para el futuro. Ese es un poco lo que les quería comentar. Desde Biored lo que pensamos es que la agricultura regenerativa no se hace con una sola persona, se hace con un ecosistema. Hay muchas personas y hay muchas empresas que pueden aportar mucho para que esto se constituya. Estamos trabajando en herramientas, acá tenemos una herramienta de inteligencia, esta es una herramienta que hicimos para cada zona del país, poder definir cuáles son las mezclas para distintos niveles de productores, desde un productor que es inicial, alguien que quiere trabajar de una forma más básica, alguien que quiere trabajar más avanzado, cuáles deberían ser las mezclas y los porcentajes de biomasa y la cantidad de plantas y los kilos que debería utilizar. Y por otro lado, hemos desarrollado con inteligencia artificial una herramienta que nos permite medir el agua en el suelo, nos permite poder determinar el momento de corte de un cultivo de servicio a través de un mensaje de WhatsApp, de decirle, basta, hasta acá llegamos porque por el pronóstico de los próximos 45 días con una alta asertividad y con un pronóstico mayor de 180 días, no tenés posibilidades de recuperar tu perfil. Por lo tanto, cortemos con el cultivo de servicio porque estamos poniendo en riesgo el de renta. Estas herramientas para nosotros son muy importantes de poder llevarlas al productor, ponerlas en funcionamiento porque son las herramientas que van a permitirnos que esa curva de aprendizaje sea más rápida y sea de menor impacto para el productor. Bueno, muchísimas gracias y atento a las preguntas. Buenísimo, Pablo, muy bueno lo tuyo, muy bueno el enfoque, digamos, holístico desde agricultura regenerativa, todos los puntos que tiene que abordar un productor o tomador de decisiones. Ahí hay unas preguntas en el chat para facilitar, digamos, la gestión del tiempo. Hablando de gestión de recursos, acá tenemos que gestionar el tiempo. Le vamos a dar espacio a Lucila Goicoechea, que va a hacer una breve presentación de la plataforma, y cerramos finalmente, posterior a eso, con el debate de las preguntas, que hay un par de preguntas para los tres speakers, así que muchas gracias. Gracias, Emi. Ahí, Luz, ¿podés? ¿Ves bien? Por ahora no veo la presentación. A ver si... Ahí está. Perfecto. Bueno, yo antes de cerrar quería compartirles qué podemos hacer en AgroPro para gestionar este tipo de cultivos y, lógicamente, los cultivos de renta. En AgroPro para estos cultivos tenemos las funcionalidades que te permiten hacer toda la planificación, que es lo que decía Guillermo, que es súper importante este tipo de cultivos, también planificarlos, meterlos en la planificación de los lotes. Se pueden hacer los monitoreos, la compra y gestión de insumos, que es muy importante después para ver los costos que vienen asociados a estos cultivos. Se puede hacer el seguimiento de las labores, la gestión de costos de estos cultivos, planificar los costos que van a tener estos cultivos y después también compararlo con lo que realmente gastamos o consumimos en esos cultivos y obtener los reportes de todas las actividades que se van haciendo en el lote. Nosotros en AgroPro lo que buscamos es que puedan llevar la trazabilidad
de toda la producción y de cada cultivo que se va haciendo en el lote, y tengan siempre disponibles los reportes con todos los indicadores más importantes que les van a permitir después, lógicamente, tomar buenas y mejores decisiones. Vamos, si querés, Emi, a un breve repaso por cada una de las funcionalidades. Esto, como ven, lo que es la planificación de los cultivos, lo pueden hacer desde nuestra app del celular y también lo pueden hacer desde la compu. Si tienen la compu a mano, tienen ahí la posibilidad de planificar cada uno de los cultivos, de cobertura, de primera, de segunda, y pueden indicar fecha estimada de siembra, rinde estimado, y después compararlo con lo que realmente se va haciendo. Vamos a la siguiente. Acá les dejo un ejemplo de cómo pueden hacer los monitoreos de esos cultivos y cómo pueden compartir por PDF con cualquiera de los interesados todo lo que van a monitorear en el lote, y van dejando la trazabilidad de lo que se va viendo efectivamente. Se pueden adjuntar imágenes, indicar si hay una necesidad de hacer la labor y registrar el estado de los distintos cultivos. Vamos una más. Bien, de acá les muestro cómo también desde nuestra app del celular pueden hacer las altas de stock, ir registrando las compras que van haciendo de insumos y llevando la trazabilidad de todos los costos que tienen cada uno de esos insumos que van comprando. Y luego también van a poder, primero van a poder adjuntar remitos y facturas, que automáticamente en nuestra plataforma te lee los insumos que tienen esos remitos y esas facturas. Con un motor de inteligencia artificial te lee rápidamente los insumos, así que eso es súper interesante si lo quieren probar, que lo que buscamos en AgroPro siempre es ahorrarle tiempo al productor en lo que está esta carga de datos, productor o el asesor, el ingeniero que va al campo. Vamos a la siguiente. Bien, y acá se puede ver cómo desde las labores van consumiendo directamente el stock que tienen disponible ustedes en sus depósitos o en los depósitos de las agronomías. Este es un ejemplo de cómo se puede ir registrando todo. Y acá simplemente les muestro cómo en AgroPro pueden hacer el seguimiento de las labores, cambiar el estado, indicar cuándo efectivamente se hizo la labor en el campo y registrar esa fecha. Y van a tener la trazabilidad de lo que planificaron, de cuándo lo planificaron hacer y cuándo efectivamente lo realizaron. Y lo pueden compartir por PDF con sus clientes o con los contratistas. Y también, si están en Buenos Aires, compartirles que con un solo clic pueden solicitar la receta sin tener que duplicar la carga de información. Eso está muy bueno porque además lo pueden hacer para múltiples lotes, no necesariamente tienen que hacerlo lote a lote, pueden hacer para más de un lote una misma labor y solicitan en un clic la receta. Vamos a la siguiente. Bueno, y acá más les quería compartir cómo desde la app de la compu pueden ir planificando todos los costos que tienen esos cultivos. Muy rápidamente indican el costo por unidad de cada uno de los cultivos y ya tienen un presupuesto armado de cada cultivo y de cada lote. Bien, vamos a la siguiente. Y bueno, acá les muestro simplemente, ahí se fue, cómo pueden obtener todos los reportes. No, no pasa nada. Cómo pueden obtener todos los reportes y visualizarlos desde la plataforma. Van a tener todos los reportes disponibles del plan de siembra, todo lo que planificaron hacer, todos los costos también que planificaron, las labores. Acá les muestro bien en detalle cómo se ven nuestros reportes. Todos los reportes de las labores que se hicieron, en qué estado se encuentran, las fechas en las que se hicieron cada una de las labores. Esto lo tienen disponible siempre desde la computadora. También incluso tienen un reporte de todos los monitoreos que se hicieron, como bueno, el stock de los insumos disponibles en cada depósito. Esto quería compartirles que pueden arrancar a probar nuestra plataforma gratuitamente, pueden ingresar y también les vamos a dejar nuestro contacto por cualquier cosa, cualquier necesidad que tengan o si quieren empezar a probarla y necesitan ayuda, les vamos a dejar nuestros contactos para que la empiecen a usar. Así que los invito a descargarse AgroPro. Y no solo, como dijo Emi al principio, tenemos una plataforma que les permite llevar la gestión y la trazabilidad de todo esto,
sino que además también buscamos ser un ecosistema donde encuentren otro tipo de soluciones. Así que los invito a registrarse porque también pueden participar de otras cosas que hacemos, como este tipo de webinars técnicos, vendemos insumos también, así que pueden cotizar insumos con nosotros y tenemos muy buenas condiciones y llegamos a todo el país. Y bueno, hay algunos otros servicios que vamos a ir ofreciendo también a través de la plataforma. Bueno, buenísimo, Lu, por compartirnos cómo funciona la plataforma y qué podemos hacer en base también a lo que estuvieron hablando los chicos anteriormente. Y bueno, damos paso al debate. Hay una pregunta muy interesante para los tres sobre qué ideas existen para plantearle al dueño de la tierra hacer cultivos de servicios en campos que renovamos alquiler todos los años. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué estrategias toman? Bueno, si quieren comienzo. A ver, yo además de ser el asesor y director en Ingenia Agro, soy productor desde hace unos años en base de campos arrendados. La verdad que para estrategias a un año hay muy poco para ofrecer, excepto que el arrendamiento sea muy bajo. Estos son procesos, creo que los tres tratamos de dejar claro esto. Acá no hay recetas, acá hay procesos que llevan su puesta en marcha, su planificación, su ajuste, y como todo proceso que requiere de todo esto, requiere tiempo. Entonces es fundamental tener medianamente contratos a mediano plazo. Cuando digo mediano plazo son 4 años, 6 años. Estamos encontrando en lo particular, produzco en campos donde puedo encontrar esos nichos, en donde el productor tiene interés en esto, primero tiene el tiempo, primero está en una charla de estas, porque el gran problema que tenemos en la Argentina es que buena parte del dueño, del propietario de la tierra no está ni en esta charla ni en ninguna. Está como un agente inmobiliario en donde no participa. Si tenemos la dicha, la suerte de poder comentar todo esto y generar un interés, o como me pasa en algunos poquísimos casos que al revés, viene algún productor a pedirme esto, a ofrecerme el negocio, son los menos, bueno, ahí entramos a charlar y ahí el tiempo para mí es fundamental. Creo que en un año, contrato de arrendamiento un año, no es viable nada. A ver, es un pleno. Tiro una ficha y es un pleno. Ahí necesitamos más difusión, necesitamos casos de éxitos reales, necesitamos que el dueño de la tierra vaya a ver casos de éxito y que esté interesado. Y lamentablemente el que no está interesado, bueno, en algún momento de su vida, ya hoy se pueden notar las diferencias, pero te dicen, che, viene alguien y me paga el triple que vos, bueno, seguí tu camino. O sea, está todo ok. Qué sé yo, ¿viste? Es como el que pasa 100 semáforos en rojo y dice, no me cruzó nunca nadie. Bueno, seguir cruzándolo, algún día te la vas a poner. Pero digo, en un año yo no veo viable casi nada, excepto que esté muy bajo el arrendamiento. No sé, es mi percepción. Buenísimo, Guille. Gracias por tu respuesta. Juan y Pablo, si tienen alguna mirada. Yo coincido mucho con lo que explica Guillermo. También creo que es interesante empezar a poner sobre la mesa de discusión estos temas y creo que hay que promover el cambio, ¿no? Entonces, te puedo contar un caso concreto de un productor el cual lo asesoramos y él nos llamó para armar un plan. Él es el dueño de la tierra y le va a ofrecer a su nuevo inquilino o su inquilino una serie de condiciones para darle la posibilidad de continuar en el contrato y hacerlo a 3 años. Entonces, me parece que va a haber modificaciones en eso si nosotros las promovemos. Si no las promovemos va a ser muy difícil. Si tenemos claro para qué lo hacemos, sin lugar a dudas que ambos se van a beneficiar en el correr del tiempo. Por lo tanto, coincido con Guillermo, en un año no, pero creo que en las discusiones debemos nosotros empezar a ponerlas sobre la mesa y guiarlas en ese sentido. Sí, Emi, opino igual que los chicos. No nos queda hoy por hoy más que hacer docencia, que explicarle, concientizar a los productores. Como dijo Guille, son muy pocos los que tienen claro que tienen que cuidar la tierra y el recurso. La mayoría está pensando en el número.
estaría buenísimo que esté enmarcado en el marco legal, digamos, que nos apoye en ese sentido de alquileres a largo plazo, de que el productor pueda cuidar el suelo. Pero bueno, hoy lo que nos queda es eso, hacer docencia. Un agregado ahí que quiero hacer un llamado y un mea culpa. Es verdad que el productor hoy no está en esta discusión, pero también habemos muchos de nosotros los colegas que tampoco estamos en esta discusión. Y también hago un llamado de atención para las casas de altos estudios que nos forman con un formato de producción, por compartimentos, en donde no siempre se ve la integralidad de las cosas, en donde uno estudia la nutrición del cultivo y no la nutrición de un sistema. La microbiología para matar lo que nos hace daño, no para... Entonces, creo que es un cambio paradigmático importante el que tenemos que hacer todos, y hoy ya no es zaraza, hoy hay mucho resultado, hay bastante, no a lo mejor el que deseáramos, no en todos los lugares, pero hay mucha gente trabajando además de nosotros en esto, y creo que ahí hay que fortalecernos y mostrar esto, porque si no, no le vamos a entrar a nadie. Pero no es solo tampoco del productor, ¿eh? Y acá no es que hay que poner una ley de arrendamiento, entonces, no, si no hay convencimiento, las cosas no funcionan, creo. Buenísimo, buenísimo chicos por los aportes que nos han brindado. Y acá hay una pregunta más. ¿Qué desafío se nos presenta para escalar los cultivos de servicio y las prácticas de agricultura regenerativa? Como una síntesis de lo que estuvieron comentando, ¿no? Una de ellas, la que abordamos en la pregunta anterior, pero también si ustedes ven otros desafíos y otras barreras. Solamente Bueno, para... intervenís todo al mismo tiempo. No, mira, una cosa que yo podría decirles es que en algunos casos ya hay productores que están evidenciando un problema serio de productividad, de sostener rendimientos, de aumentar sus costos. Entonces, lo interesante sería no llegar a esa instancia, sino tomar el timón un poco antes. Por eso es que creo que, como decía Guille, la educación, el poner sobre la mesa estas discusiones son muy importantes, porque cuando llegaste a esa instancia, el tiempo de recuperación es más largo, quizás con mucho menos márgenes de errores, porque estás mucho más ajustado. Entonces, hay productores que hoy ya se están dando cuenta de que sostener los mismos niveles de producción son más costosos, es más caro, y hay un proceso que se viene evidenciando. Entonces, poner el freno, no hay que salir a asustar a nadie, pero poner el freno y decir, bueno, ¿y cómo empiezo yo a incorporar algo que me permita ser sostenible en el tiempo? Entonces, me parece que es solamente eso lo que le podría aportar en este caso. Buenísimo, muchas Sí, gracias, Pablo. para no ser tan pesimista y mostrar el medio vaso lleno, a ver, hace 50 años, hace 15 años atrás, no sabíamos prácticamente qué era un cultivo de servicio. Y hoy ya tuvimos que saltear 20 objetivos porque están dados como claros. O sea, creo que hay mucha información generada de riqueza, de valor, no solo a nivel de ensayo, sino a nivel extensivo. Entonces me parece que el desafío ahora es hacer extensión y seguir con el conocimiento, pero la extensión tiene que venir porque esto es un sistema, y es un sistema complejo, y es un sistema en donde hay muchísimas variables, y no hay receta, la recetita fácil, la rápida, no va. Entonces, y como dijo Pablo, ya empezamos a poder mostrar, porque hace 20 años, bueno, qué sé yo, si vale la pena o no. Hoy te puedo mostrar, a ver, el campo que mostró Pablo o los que puedo tener yo trabajando, con el nivel de fósforo, con el nivel de producción, con el nivel de rendimiento en ambientes marginales o menos productivos que hace 10 años atrás prácticamente era inviable cosechar algo. Entonces, bueno, y como nosotros muchos más están trabajando que hoy no están acá. Entonces creo que ahí hay que valorar de este tipo de AgroPro, en poner esto en valor, y bueno, y otras tantas empresas y asociaciones, y trabajar en conjunto. Acá estamos todos en la misma. Así que por ahí. Bueno, la verdad que muchas gracias por todos los aportes. Creo que siendo las 10:16 de la mañana,
y que haya 79 personas conectadas, ya estamos hablando de que hay un interés muy grande y que creo que todos nos vamos con tareas para la casa sobre cómo facilitar y colaborar en esta extensión y seguir trabajando para promover sistemas de producción más sustentables y obviamente que se puedan implementar a gran escala también. No tengo otras palabras más que agradecimiento a los tres, a Guillermo, a Pablo, a Juani, y recalcar que, bueno, la presentación y la grabación se va a enviar por email, la vamos a estar posteando en las redes sociales. Y bueno, justamente la idea es que nos podamos seguir formando y abordando diferentes temáticas de interés. Así que, bueno, muchas gracias. Ahí alguien levantó la mano. No sé si hay una última pregunta antes de que nos vayamos, viste, como las clases, que siempre alguien levantaba la mano. Así que no sé si, Pablo, tenés una pregunta. Creo que fueron queriendo hacer reacciones. Claro, eso fue sin querer, mira. Bueno, Sí. así que hacemos como los actos de la escuela, despedimos fuertemente con un aplauso a las banderas de ceremonia, en este caso los speakers. Así que bueno. Gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia que fue un montón y que nos aguantaron. No, Muchísimas gracias. Estamos en contacto, así que tienen los contactos, cualquier cosa, hay dato, duda, visitas al campo, estamos abiertos a que nos visiten en cualquier momento del año. Buenísimo, muchas gracias. Lu o Martín, no sé si quieren sumar algún comentario más. No, muchísimas gracias por participar, por compartir tanto. Ahí lo puse en el comentario, gracias por compartir tanto conocimiento. Creo que a todos nos sirvió un montón. Así que nada más que agradecer. Bueno, Chao, muchas muchísimas gracias a todos. gracias. Adiós, que tengan Gracias, lindo gracias. día. Estamos viendo. Chau, chau. Chau, Buena chau. Semana Santa.